Aquí tenemos un número complejo. Vamos a primero graficarlo en GeoGebra para ver en qué cuadrante está, que es lo más importante, identificar el cuadrante para saber qué fórmula vamos a usar. Esto todavía no en Excel. Entonces, menos 2 más 2i. Entonces, puedo poner el punto o puedo ponerlo ya vector como quiera. Entonces, menos 2 más 2i. ¿Sí? Está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, el triángulo que se forma es este triángulo, ¿sí? Lo hago un poquito más grande. Y ahí está. Entonces ya tenemos las medidas de los catetos. 2 y 2. Y la hipotenusa, pues la raíz cuadrada de 2 más 2 al cuadrado, ¿sí? Y aquí están las fórmulas. La magnitud, que se representa así también. Para un número complejo, esto significa la magnitud. Para un número real, las doble líneas quiere decir valor absoluto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 al cuadrado, 4, 2 al cuadrado, 4, 8, la raíz de 8 es 2.82. Y esto se pudo haber escrito también así. Raíz de 8 es factorizable el 8 en 2 por 2 por 2, 2 raíz de 2. Es otra forma de escribir de forma racional la raíz de 8, en vez de usar la calculadora. ¿Sí? Esto es nada más una opción por si quieren usar racionalización. ¿Ok? Entonces vamos a medirlo aquí en GeoGebra. Para medir la hipotenusa uso esta herramienta y mido entre estos dos puntos, nos da 2.83. Está nada más redondeado a dos cifras, ¿sí? Y ahí está. Y ahora el ángulo, como estamos en el segundo cuadrante, uso esta fórmula. Aquí le puse la parte imaginaria entre la parte real, nada más para que se acuerden los símbolos, no importa cómo los escriban, pero la parte imaginaria entre la parte real, valor absoluto. Que quiere decir que tengo que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, tangente inversa, que en este caso son iguales. 2 entre 2 es 1, tangente inversa de 1 es 45 grados. Y aquí está calculado, ¿sí? 180 menos la tangente inversa de 1 es 45, 180 menos 45 son 135. Entonces vamos a medirlo aquí. Bueno, falta el punto en el eje real positivo y selecciono la herramienta para medir el ángulo. Entonces, de aquí, origen y el punto D. Ya está, 135 grados y está correcto, ¿sí? Y ya tenemos la representación polar, ¿sí? Con eso ya está en forma polar, pero como les decía, en ingeniería, y ustedes, bueno, más de electrónica, mecánica y electromecánica lo van a necesitar en la forma de Euler. Entonces, la forma de Euler les pide ponerlo en la potencia compleja con radianes. Entonces, hay que convertir el ángulo a radianes. Para convertir un ángulo a radianes, tenemos que multiplicar el ángulo en grados por pi entre 180. ¿Sí? Normalmente su calculadora va a tener una D pequeñita que significa degrees. También lo pueden cambiar a R para calcular en radianes. No sé si en alguna materia de mecánica vayan a usar gradianes, pero deben de tener cuidado que, bueno, aquí en esta materia no vamos a usar gradianes, entonces nunca deben de tener G. Pregunten bien a sus maestros de mecánica si van a usar, cuándo vayan a usar gradianes, si no van a usar gradianes, porque normalmente deben de usarlo o en radianes o en grados, aquí en esta clase. Y en matemáticas vamos a usar eso. Gradianes es otra representación de los grados que aquí no vamos a usar, ¿sí? Entonces, chequen, todas las calculadoras todas están en inglés, no hay calculadoras en español. Entonces, todas deben de tener D de degree. Entonces, el ángulo en grados se multiplica por pi entre 180.
¿sí? Pi, todas las calculadoras lo tienen y ahí lo pueden calcular. Entonces, se puede dejar indicado nada más porque muchas veces quedan fracciones exactas y es mejor decir, el ángulo, si lo simplifico con la calculadora, me da 3/4. 3/4 de pi, esto nos está diciendo que es una fracción del círculo donde está el ángulo. Porque si lo multiplico me da un ángulo, un número en radianes que no es tan identificable, ¿sí? Es más fácil identificar un múltiplo de pi que un número en radianes que no es conocido, ¿sí? Entonces, pero es posible que me pongan el resultado en cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Y para escribir ya el resultado en representación de Euler, en forma polar, el mismo número complejo, simplemente se pone la magnitud, que se puede poner así racionalizado, que era la raíz de 8, pero normalmente se escribe así, o se pone el cálculo en decimales, y la potencia compleja de la constante de Euler con el factor de pi, como les decía, 3/4 de pi, siempre con la i porque debe ser potencia compleja, o el cálculo que fue de 3/4 por pi y la i, ¿sí? Que siempre debe haber una i aquí arriba, si no, no es un número complejo, ¿sí? Y ya está ese primer número. Vamos a hacerlo ahora en Excel. ¿Sí? Aquí ya tenemos un ejemplo del grupo anterior. Vamos a hacer este. A ver, voy a poner el 931. Que también se llama A. ¿Sí? Y es menos 2 más 2. Es igual, comillas, menos 2 más 2. ¿Sí? Aquí ya están las fórmulas, pero vamos a repetirlo todo. ¿Sí? Entonces, se pone la parte real. Primero lo descompongo el número completo. ¿Sí? Parte real, como lo hemos hecho antes. La parte imaginaria, porque primero lo voy a hacer por pasos y luego ya les voy a enseñar los comandos que tiene Excel. Y ahora, para sacar la magnitud, acuérdense, es la fórmula de Pitágoras, es de QRT, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. En español, el comando raíz. Y aquí sería ahora el cuadrado de cada componente. Entonces, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Y esa es la fórmula de Pitágoras. Ya está la magnitud, que era raíz de 8. ¿Se acuerdan? 2.8284. Que es el doble de 1.4142, la raíz de 2. Por eso se sabe que raíz de 8 es 2 raíz de 2, el doble de la raíz de 2. Raíz de 2 es 1.4142, que son números que normalmente uno se aprende sin darse cuenta, porque son números fáciles de aprender. Y ahora, para calcular el ángulo, Excel siempre trabaja con radianes, no trabaja con grados. Entonces, la fórmula, si se acuerdan, usamos esta fórmula. Pero como estamos trabajando ángulos con radianes, estos 180 grados los tengo que escribir como radianes. Entonces, acuérdense, un círculo tiene 2 pi radianes y esto es un arco, medio arco. ¿Sí? Entonces, son 180 grados, son pi radianes. Entonces, tengo que poner aquí, la fórmula sería pi radianes, se pone así con paréntesis, menos la tangente inversa. Hay varias funciones que tiene Excel para calcular la tangente inversa. La primera se llama ATAN. Entonces, es ATAN. Y luego tengo que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero acuérdense, sin los signos. Entonces tengo que poner valor absoluto a el cateto opuesto, que es la parte imaginaria, siempre es el vertical, entre el valor absoluto del cateto adyacente. Esta es la parte real. ¿Sí? Paréntesis rojo, paréntesis negro, y acabamos. Enter. ¿Ok? Ya está el ángulo en radianes. Hasta el final lo vamos a convertir a grados porque hay otras dos formas para calcular el ángulo. Hay otra función
de la tangente inversa, que se llama ATAN 2. En esta ya no necesito las 4 fórmulas que vimos ahorita, porque esta función es todo un algoritmo que determina el cuadrante del número complejo, que también va a servir para vectores, les va a servir para estática, dinámica y cualquier otra materia de vectores. Y esa función existe en todos los lenguajes, ¿sí? No nada más en Excel. En todos los lenguajes existe ATAN y ATAN 2, que como les decía, es un algoritmo que identifica el cuadrante del vector y calcula la fórmula automáticamente. Entonces no hay que escribir todo eso de 180 ni aprenderse las 4 fórmulas. Pero si lo van a hacer a mano, tienen que hacerlo con las 4 fórmulas. Entonces aquí sí, nada más tengo que poner ATAN 2. Y ahora aquí me da la ayuda. Me dice, primero dame la coordenada en X, que es la de R, sin quitarle nada, y la coordenada en Y. ¿Sí? Porque el algoritmo, con esos valores, va a decir, está en el segundo cuadrante, y se usa tal fórmula, y me da tanto. ¿Sí? Y por eso hay las ventajas de usar una herramienta tecnológica. Sí, porque en la calculadora, pues yo tendría que usar la fórmula como hemos hecho. ¿Sí? Y aunque hay otro truco que les voy a enseñar. Bueno, ya ahí les puse un Genially de cómo usar pol y rect. Lo que estamos usando ahorita es pol. Estoy convirtiendo estos números a polar. ¿Sí? Entonces, en la calculadora Casio o la que tengan, se usa la función pol y lo hace automático. ¿Sí? O sea, como quien dice, ya tiene programado la conducta. Pero se los pone en radianes o grados o en gradianes, dependiendo si la tienen en RD o G. Y ahora, hay otra función de Excel para calcular el ángulo, pero esto es solo para números complejos, ¿sí? Entonces, aquí está la función, pero es para la licencia en inglés. Es ImArgument y se selecciona el número complejo y calcula el ángulo del número complejo, ¿sí? Y luego la magnitud, también este es solo para números complejos, es ImAbs, es como si fuera el número absoluto. Por eso se usa el mismo símbolo de números absolutos de un número complejo y la magnitud. Entonces pongo ImAbs del número complejo y me calcula la fórmula de Pitágoras, ¿sí? Que es raíz de 8. ¿Sí? Y ahora ya nada más voy a convertir el ángulo a grados. Entonces aquí, para que se acuerden que siempre es en grados en inglés, degree. Y el comando en inglés es degree. En español sí es grados. Entonces aquí convierto cualquiera porque todos me dieron lo mismo y está 135. ¿Sí? Exacto. Entonces esto, pueden ver, ya es la forma polar. Ahí acabamos, eso es todo. Bueno, este fue el otro problema que es 911 para que ustedes lo revisen. Acuérdense, mm, estas funciones son solo para números complejos. ¿Sí? IMAP, APP y Argument son solo para complejos y pueden encontrar ahí en la página la versión para español. Déjenme ver aquí en Google Hoja. Vamos a ingeniería. Y en apps, este es para sacar la magnitud. Entonces es el mismo que en inglés, nada más que con punto. In apps. Y ¿dónde está el ángulo? No lo vi. Tan con tan
Aquí está, im ángulo, ¿sí? Im ángulo. En inglés es im argument, sin punto. Siempre en español tienen punto o es una palabra completa, ¿sí? Entonces, aquí están los comandos en español para que ustedes los practiquen. Si tienen la licencia en español o si tienen Google Hojas, traten de hacer los problemas ustedes solos primero sin bajar este archivo. Todavía no subo los videos de ayer y este archivo sí lo actualizo inmediatamente, aunque lo estoy trabajando aquí offline y luego ya terminando la clase lo actualizo para que ustedes lo puedan actualizar en su computadora y no tengan problemas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer